En nuestra exposición del Evangelio de San Juan, hoy seguimos en el capítulo 7 y son los versículos del 25 al 36. Vamos a recordar lo que ha pasado hasta aquí. Estamos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. El año es el año previo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es la última fiesta de los tabernáculos que Él va a visitar durante su vida terrenal. Y esta fiesta se convierte en el lugar y el momento de una revelación, una autorrevelación sin precedentes. Precisamente frente a un público que pensaba saber lo que era el asunto, Jesucristo deja claro que la gente no tiene ni idea de qué está hablando. Y esto va tanto por la gente del pueblo común como por los teólogos, que obviamente aún entienden menos que los primeros. Estamos en otoño, septiembre, octubre del año 32 y le quedan, humanamente hablando, aún aproximadamente 6 meses, medio año, hasta los acontecimientos que rodean su última semana en Jerusalén, su detención, su crucifixión y la resurrección. Esto es lo que este pasaje nos dice y aún más lo que nos dice sobre su origen, el origen del Mesías y sobre todo sobre su divinidad. Por lo tanto, vamos a escuchar bien lo que el texto nos dice. Leo a partir del versículo 25 hasta el versículo 34. Simplemente para tomar en cuenta que en el contexto Jesús está enseñando públicamente en el patio del templo. Era el lugar donde se podía enseñar de una forma pública. Había mucho espacio y Jesucristo a esas alturas era un hombre conocido, tanto en la ciudad de Jerusalén como también más allá. Escuchemos las palabras de la Sagrada Escritura, dice así. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros,
e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Hasta aquí, hasta este versículo 36, vamos a llegar hoy. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo, que realmente escuchemos su palabra con atención y con dedicación. Señor, gracias te damos una vez más por esa posibilidad de escuchar tu palabra, de recibir esta gran cantidad de información sobre tu procedencia. Señor, te pido de corazón que tú me ayudes, yo siendo siervo inútil, de poder hablar de estas cosas con entendimiento. Señor, ¿quién soy yo para proclamar esas tremendas verdades? Pero te pido que esas verdades hagan un impacto en todos nosotros. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Como ya vimos la última vez, la fiesta de los tabernáculos es el lugar donde Jesucristo está proclamando y enseñando al pueblo, a la gente, sobre su ministerio, sobre su persona. Y nos damos cuenta de una cosa, y esto es algo que de verdad a veces es fastidioso. Nosotros creemos entender, creemos saber las cosas, y en realidad no tenemos ni idea. Y esto es exactamente lo que ocurrió en aquel entonces. Esto es exactamente el problema de la gran multitud que le está escuchando. Y da igual si son gente de fuera de Jerusalén, gente de Jerusalén o incluso los religiosos de aquel momento. Hay un asombro entre la gente y esto lo expresa el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén quiere decir jerusalemitas, gente que vive en Jerusalén, que están al tanto de lo que están tramando los religiosos, porque esas cosas no quedan en secreto finalmente. Y ellos saben lo que están tramando. Saben que Jesucristo está en la mira de ellos. Saben que solamente buscan el momento adecuado para prenderle, perdón, para arrestarle y para quitarle de en medio. Y lo que ellos dicen es, ¿no es este a quien buscan para matarle? A ver, ahí está Jesucristo enseñando públicamente en el templo. Todo el mundo lo puede escuchar. Él no tiene guardaespaldas personales. No cuenta con el apoyo de ningún lobby en Jerusalén. Y sin embargo, le dejan hablar. Y eso les parece extraño y con todo el derecho, porque la pregunta surge, ¿y por qué hacen esto? La respuesta que recibimos cuando estudiamos ese texto es una respuesta que también nos puede servir perfectamente para los acontecimientos de nuestros tiempos. No le hace nada porque Dios no lo permite, porque no ha llegado el momento. Y con mucho que
uno puede detectar conspiraciones e intentos de gente malévola de torcer las cosas. Y esos intentos hoy en día no faltan. Sin embargo, queda la verdad que ellos no pueden hacer nada si Dios no lo permite. Es Dios el Señor de la historia y no la gente. Y por eso esa pregunta es una pregunta bien preguntada, porque es lógica. ¿Por qué le dejan hablar si es este quien busca? Pues mirad, dice el versículo 26, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? No se debió llegar a la conclusión, si no hace nada, será porque tácitamente han llegado a la conclusión de que sí que es el Mesías. Y si Él es el Mesías, pues obviamente no se le puede detener. Otra vez la lógica es inapelable. Ahora, viene en segundo lugar porque se busca una explicación de estas cosas. ¿Cómo se explica eso? ¿No es esto lo que ocurre también hoy en día? Muchas veces, pues pasa una cosa en el mundo y buscamos una explicación lógica, coherente, y no nos damos cuenta muchas veces de que puede haber explicaciones lógicas y coherentes y sin embargo no tienen nada que ver con la realidad. Veamos. Ellos siguen su argumentación, pero versículo 27, sabemos de dónde es. Es la primera presuposición. Sabemos de dónde es. ¿Así? ¿Ellos sabían de dónde era? Bueno, lo que ellos sabían es que era de Nazaret, hijo de un carpintero, hijo de una madre y un padre que ambos procedían de la tribu de Judá. Vive en Nazaret. Ahora, ¿cuántos realmente sabían que él no nació en Nazaret, sino en Belén? Esta es la gran pregunta y tengo mis sospechas que prácticamente nadie estaba al tanto. Para ellos, él era el hijo de José. Ellos no creían en una concepción virginal, sobrenatural. Ellos tenían su idea en la mente. Sí, sí, sabemos de qué familia, conocemos sus hermanos, conocemos su madre, conocemos su padre, sabemos en qué trabajaba. Todo eso está claro. Ahora, vamos a ser exactos. Ellos creían saber, pero sabían solamente una parte. Entonces, esto es la primera premisa equivocada. La segunda sigue a continuación. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. A ver, esto es una verdad que cayó del cielo como una revelación divina. ¿Dónde en la Biblia dice esto? Pues la verdad es que en ningún lugar. Todo lo contrario, sabemos de dónde viene. Ahí está Miqueas 5:2, el mismo versículo que los sabios, que los religiosos contaron a Herodes cuando él preguntaba. Sí se sabe de dónde viene el Mesías. Esa idea de que no se sabría y de que él nacería y luego estaría oculto hasta que en un momento específico se revelaría, ¿de dónde lo tienen? Pues lo tienen de tantas leyendas urbanas que corrían por ahí, de tantos rumores que corrían por ahí, de tantas corrientes teológicas que dijeron cosas que no
se puede apoyar por las escrituras. Y poco a poco, el error en los ojos de mucha gente se convierte en verdad. Esto pasa cuando la tradición se impone a la revelación. Es el problema del catolicismo romano hasta el día de hoy. Y por cierto, también de un segmento de los evangélicos. Vamos a ser justo. Entonces, dos presuposiciones falsas. Ellos creían saber, pero no sabían. Pensaban que sabían, pero no era así. Entonces, a raíz de esto, Jesús en su enseñanza, ya nos estamos acercando al final de esa fiesta, alzó la voz. La palabra que se usaba en el original griego es una palabra que dice que proclamaba con voz firme, o sea, gritaba como un enviado proclama un mensaje de su Señor. Lo dijo de una manera que, estoy seguro, todo el mundo en el recinto del templo lo podía escuchar perfectamente. Alzó la voz y dijo: a mí me conocéis. Bueno, yo personalmente esa palabra lo entiendo de una forma irónica. Como si él dijera: sí, sí, a mí me conocéis. Ustedes se creen que saben quién soy yo. Ustedes no tienen ni idea. Me conocéis y sabéis de dónde soy. ¿Y por qué creo que esto es irónico? Viene por lo que viene a continuación. Porque él dice: y yo no he venido de mí mismo. Quiere decir que otra vez él apela a la ley del enviado. El enviado está obligado a decir únicamente lo que su Señor le había encomendado. Y es exactamente lo que dice otra vez: no he venido de mí mismo. ¿De quién habla? Habla obviamente de Dios el Padre. Pero el que me envió es verdadero. Quiere decir, él representa la verdad. Y esto era una fórmula que para cualquier judío sonaba blasfemia, porque era evidente lo que insinuaba Jesucristo. Lo que él dio a entender que el que le envió, el verdadero, es Dios, lo cual le convierte como mínimo, en un profeta. Pero a la vista de todos los milagros que él está obrando, él cumple los requisitos del Mesías, lo cual no es otra forma de decir: yo soy el Mesías. Y por lo tanto, vuestras presuposiciones equivocados están, a quien vosotros no conocéis. Y esto es otra. Les dice a la cara a esa gente, a esos jerusalemitas que se creían tan entendidos y a la altura de la teología, ustedes no entienden nada. Hablan de Dios, pero ¿de qué Dios están hablando? ¿De qué Dios están ustedes presumiendo? No lo conocéis. En otras palabras, esto quiere decir que les niega la fe. Uy, esto es lo peor que puedes hacer. Cuando una persona pretende saber y sin embargo tú dices: mira, por todo lo que escucho de tu boca, por todo lo que veo en tu vida, lo siento mucho, pero tú para mí no eres cristiano, mira, has metido la pata hasta el fondo.
¿cómo, cómo te atreves a negarme la fe? Bueno, a nadie le niega la fe a nadie. Nadie niega la fe a nadie. Lo único que se niega, y es lo que hace Jesucristo aquí, es que fe de por sí no dice nada. La pregunta es, ¿qué fe? ¿En qué Dios? ¿En tu propio Dios? ¿En el Dios que tiene que obedecer a esas dos presuposiciones, por ejemplo? Estás completamente equivocado y errado si esto es así. No conocéis a este Dios. En otras palabras, si vuestra esperanza consiste en el hecho de que por llamaros judíos vais a tener acceso al reino de Dios, os equivocáis. Las cosas no son así. Jesús les niega tener ese estatus de hijos. Vosotros no lo conocéis. Es la misma palabra que en el Antiguo Testamento los profetas usaban tantas veces para denunciar los pecados de Israel y de Judá. Una y otra vez. No le conocéis. Y es exactamente el mismo problema con la mayor parte, me atrevo a decir, del cristianismo profesante en este mundo. No le conocen. Viven sus tradiciones. Viven según sus preposiciones. Viven según sus teologías erradas y lejas de la verdad de la Escritura. Este cristianismo va a correr la misma suerte que corrió el judaísmo. Finalmente entrará en un callejón sin salida. Esto es lo que está pasando con la inmensa mayoría de las iglesias tradicionales que vinieron de la Reforma. Porque venimos de la Reforma, somos especiales. No, de ninguna manera. Si vosotros no conocéis al Mesías, no conocéis a nadie. Y no se puede conocer al Mesías negando afirmaciones fundamentales de la Escritura. Y punto. No hay nada más que escuchar esto. Y con mucho que haya gente que se ofenda, esto es la verdad. Sí, sí, llámeme fundamentalista, llámeme talibán, evangélico. Estoy en buena compañía, en este caso, con Jesucristo mismo. Porque esto es uno de los grandes errores de la religión formalista. Jesús, sin embargo, dice, versículo 29, pero yo le conozco. ¿Cómo le conoce? ¿Cómo alguien puede decir que conoce a Dios? En su caso, le conoce porque de él procede. Es una de las fórmulas que usa el credo de Nicea cuando dice que el Hijo procede del Padre. Bueno, ¿de dónde viene esto? Pues de aquí, del versículo 29 de Juan 7. Por eso esos credos históricos, clásicos de la fe cristiana, fueron redactados por gente que aún conocía su Biblia. Porque de él procedo. De hecho, teológicamente hablamos de la procesión o del procedimiento eterno del Hijo del Padre. Esto no tiene principio ni fin, sino el Hijo tiene su base de existencia en el Padre. Y a la vez es una persona distinta, pero con la misma esencia. Y sí, sí, ya lo sé, me vas a decir que eso no lo entiendo. Bueno, déjame decirte, yo tampoco. Jesucristo no dijo que lo entendiésemos, Jesucristo nos dijo que lo aceptásemos. ¿Qué te parece? Ahora, después de haber dicho esto, pues tú lo puedes decirlo más alto, pero con más claridad es prácticamente imposible decirlo. Esto quiere decir que Jesucristo es Dios.
Jesús lo ha dicho en ese capítulo 7 una y otra vez. El resultado, ira, enfado, si hubiesen podido llegarían a las manos. Entonces procuraban prenderle. Quieren retorcerle el cuello, le hubiesen matado ahí en el mismo acto, estrangulándolo, apedreándolo, lo que sea, pero que se calle de una vez. Sin embargo, no pueden. ¿Y por qué no pueden? El versículo 30 nos dice porque aún no había llegado su hora. Perdón. Dentro de 6 meses iba a llegar su hora, pero no antes. Entonces, esto lo voy a decir a mis hermanos conspiranoides, como se dice a veces. ¿Hay conspiraciones en este mundo? Pues, por supuesto. Siempre las había, hoy las hay y las habrá siempre. Hay manos oscuras en el trasfondo que mueven los hilos de los destinos de este mundo. Y la respuesta es no. Ellos creen que lo hacen. Pero quien mueve los hilos de este mundo es Dios. Conspiraciones las hay, pero Dios a veces los permite y a veces no. En este caso, en ese momento, aún no los permitió. Y el resultado, no podían hacer nada. Esta historia, como casi ninguna, nos ilustra este hecho de que con todo lo que tú quieras decir y hacer en contra de la fe cristiana, solamente vas a poder hacer lo que Dios te permite, aunque tú niegas a Dios. Esto es lo más curioso en los estados ateos, que ellos creen que dictan las cosas, ellos creen que con negar a Dios pues habrán ganado la victoria, ellos creen con declarar la muerte de la fe cristiana que se han salido con lo suyo y no son las cosas así. Ni aquellos que predican otro Dios, llámese Alá o como se quiera que se llame. Ellos conspiran, sí conspiran, pero la última palabra tiene el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ninguna organización, lo más poderosa que se crea, puede hacer una cosa en contra de él. No había llegado su hora. La historia sigue. Y muchos de la multitud creyeron en él. Esta es la otra cara de la moneda. El otro lado de la medalla. Muchos creen. Siempre es así. Algunos le rechazan por causa de sus presuposiciones, de sus ideas fijas, pero otros creen. ¿Y por qué creen? Como Jesucristo dice, creen porque Dios, el Padre, me los ha dado. Creen porque Dios es el Espíritu Santo, abre sus corazones. Creen porque su hora ha llegado. Le puedo decir una cosa, si tu hora ha llegado de conocer a Cristo, y esto puede ser ahora, tú lo notarás. Muchos de la multitud, no algunos, muchos. ¿Cuántos? No lo sabemos. Pero en ese momento en el templo había miles. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. En otras palabras, ya hemos visto unas cuantas señales. Uno de los últimos perpetrado en esta misma ciudad era
la sanación del paralítico en el estanque de Bethesda. Lo hemos visto todos con nuestros propios ojos. Y había milagros antes y habría milagros después. ¿Va a ser el Mesías más señales? Pues imposible. Sanando leprosos, sanando paralíticos, ciegos, sordos, poseídos, etcétera, etcétera. La lista es larga. ¿Qué más queréis? Dios ha venido. Dios está entre vosotros. Y allí había gente. No es por casualidad que el primer día en la fiesta de Pentecostés, después del sermón de Pedro, había 3,000 y luego otra vez 5,000 personas convirtiéndose. La buena semilla ya se ha sembrado. Ahora, esas cosas llegan a los oídos de los fariseos. Y ellos dicen, bueno, esto hay que pararlo. Pues este tío está poniendo patas arriba toda la ciudad y esto en medio de una de las 3 fiestas más importantes de nuestro calendario. Esto hay que pararlo. Venga, a detenerlo. Enviaron alguaciles, es la guardia del templo. Ellos tenían cierta autonomía si ahí había un alborotor que o hace disturbios durante la fiesta, ellos podían detenerlo sin recurrir a los romanos. Entonces ellos dieron orden de detenimiento, orden de arresto. ¿Y por qué Jesús no murió durante la fiesta de tabernáculo? Porque Dios el Padre no lo había decretado así. No era el momento. ¿Y qué pasa? Jesús, viéndoles, casi les ríe en la cara. Viendo la policía acercándose a él, dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y iré al que me envió. En otras palabras, todavía no es el momento. Todavía no me voy a entregar. Todavía queda medio año de ministerio. Esto es poco tiempo. Medio año, 6 meses. Tiempo de gracia. Un tiempo donde estaré con vosotros, pero luego me iré al que me envió. Me iré al que me envió. Es que los judíos en aquel entonces, bueno, una parte de ellos, era incapaz de entender las cosas con un mínimo de discernimiento espiritual. Esto siempre caracteriza a los legalistas. Son incapaces de discernir. Jesucristo aquí proféticamente habla de lo que va a pasar. Iré al que me envió, quiere decir que volveré a Dios. La ley del enviado. El enviado es Él. El que le envió es Dios el Padre. Y es exactamente lo que leemos aquí, lo que iba a pasar. Me buscaréis y no me hallaréis. ¿Cómo se ha cumplido esto? Jesús resucita, rastrean toda la ciudad. No lo encuentran, no está. La tumba está vacía. ¿Cómo se explica eso? No hay explicación. Se cuentan historias de que los discípulos le han robado. Esto nadie se lo cree ni borracho. Sin embargo, es esto lo que dicen. No le encuentran, pero no porque no está, sino porque no se deja ver por los incrédulos. Jesucristo muriendo en la cruz fue la última imagen que el mundo tenía de Jesucristo. Luego ningún
incrédulo, le volvió a ver. Ni apareció a Pilato ni a Herodes, ni a ninguno de los demás mandamases. Y le dice, a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. En un sentido inmediato, esto se aplica a la mayoría de la gente, salvo, por ejemplo, aquel ladrón que mueve con él en la cruz, cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero luego los demás no tienen acceso aún a ese mundo. Y luego hay otros que jamás tendrán acceso a ese mundo, simplemente porque no tienen fe. Ahora, otra vez los judíos lo entienden todo esto de una forma, o sea, eran cabezas cuadradas simplemente. O sea, no les entra, no tienen un mínimo de iluminación teológica. No se les ocurre preguntar, bueno, entonces, ¿qué exactamente significa esto? Y en su ignorancia, otra vez, se hacen otra teoría, pero por curiosidad se acerca bastante a la realidad, pero en otro sentido que ellos pensaban. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde si era este que no le hallemos? O sea, ¿a dónde un judío podía refugiarse para que no se le encuentre? Bueno, había uno que lo ha intentado, el profeta Jonás. ¿A dónde quería irse? Pues quería irse a Tarsis, Tartesos, España, Colonia Fenicia. Un poco más al norte había griegos. Mediterráneo tiene una fuerte influencia griega, también en los tiempos de los romanos. Y de todos modos, para los judíos, todos los que no eran judíos eran griegos, bárbaros. Esto era la forma como hablar de gente que no eran judíos. Si a los dispersos entre los griegos, incendiará a los griegos. De hecho, lo iba a hacer. Algunos personalmente, pero otros a través de sus discípulos. Esto es lo que tenemos en el libro de los Hechos, la forma como el Evangelio se extiende. Sí, efectivamente, enseñará a los griegos a través de Pablo, a través de Silas, a través de Bernabé, de Aquila, de Priscila y de un ejército de otros que enseñan a los griegos. Efectivamente, se va a hacer, pero de otra manera como ellos pensaban. No entienden esa palabra. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a dónde yo estaré vosotros no podréis venir? Pues son preguntas de gente que está más ciego que un murciélago. ¿Por qué? Porque están cegados por sus propios prejuicios. Eso nos puede pasar a nosotros, te puede pasar a ti. No sé de qué manera has venido a esa exposición de la palabra. Yo sé que aquí habrá gente escuchándome que aún no conocen a Cristo. Sí, te puedes hacer muchas preguntas, pero ya la he escuchado la última vez. Si quieres saber si eso es la verdad, hazlo. No es el lugar para debates bizantínicos, para sutileces, para detalles teológicos. Esa es la cuestión de rendir tu vida a Cristo. Y esto lo resuelve todo. Y es la pregunta si estás dispuesto a ello. Aquí tienes ese debate en el templo. Todavía no hemos terminado. Habrá una próxima vez, el último día de la fiesta. Pero ahora no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ti. ¿Estás entendiendo esto?
o buscas, basándote en tus propios prejuicios, presuposiciones, respuestas que simplemente no tienen nada que ver con la realidad. Y si Jesucristo realmente fuera el Mesías, ¿qué diferencia haría esto en tu vida? Toda la diferencia del mundo. Toda la diferencia del mundo. Por eso hoy me dirijo particularmente a ti. ¿Has visto hasta dónde esas preguntas tan literalistas a veces llegan? No nos llevan al Mesías, ni siquiera nos llevan al entendimiento. La pregunta es, ¿estás dispuesto hoy a confiar y a obedecer a Jesucristo? Entonces, mi consejo es, y es el único que te voy a dar, entrega tu vida a Él y verás si las cosas son así. Que Dios te ayude y vamos a orar. Señor, una vez más te damos las gracias por este día, por esa posibilidad de exponer tu palabra y te pedimos, Señor, que tú abras el corazón de esas personas que aún no te conocen y que en este momento están siguiendo esa exposición de la palabra. Señor, que ellos te conozcan, que ellos con tu ayuda sean trasladados del reino de la muerte al reino de la vida. Señor, ábreles su corazón porque ellos no pueden, tú puedes hacerlo. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en la fe de aquellos de procedencia no judía, como dice en ese texto, lo que ellos han llamado los griegos, que tú te glorifiques a través de gente como un servidor, por ejemplo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.